Madrid en 2099 estaba despierto. Se asfixiaba en su propia luz. Desde el piso 84 de la Torre Entropía, la ciudad parecía una red neuronal infinita, donde latían arterias magnéticas en lugar de sinapsis. La lluvia, eterna, densa, con olor a ozono y plástico quemado, caía por el cristal panorámico, distorsionando las luces de la Puerta del Sol, convirtiéndolas en borrosas manchas de sangre sobre seda negra. Carlos Rodríguez se encontraba en el borde mismo de la consola de control, observando el abismo que se extendía por debajo. Su reflejo en el cristal parecía fantasmal, ojos hundidos, una cana que se cernía prematuramente sobre su espesa cabellera negra y un tic nervioso en la comisura de los labios. A sus 42 años, parecía 50, en esta ciudad, donde las corporaciones ofrecían la eterna juventud a cambio de una parte de la conciencia. Carlos prefería envejecer de forma natural. Era su única forma de rebeldía. En la mano, aferraba un pequeño objeto, parecido a una cápsula de plata, un inyector de puente cuántico. Oficialmente, el proyecto Crono se había clausurado hacía un mes por ser inestable y peligroso para la salud mental del operador. Extraoficialmente, Carlos lo había completado solo, trabajando de noche mientras los drones de limpieza crujían monótonamente en los pasillos vacíos del laboratorio. Sabes que no hay vuelta atrás, Carlos, susurró para sí mismo. Su voz quedó ahogada por el zumbido sordo de los vehículos gravitacionales que sobrevolaban la torre. 10 años. Durante 10 años, 3 meses y 4 días, había vivido en esta realidad como en una celda de aislamiento. Elena había muerto en el acto. 10 años atrás, en la M30, cuando el camión automatizado perdió el control debido a un fallo de software. Carlos iba al volante. Él sobrevivió. Ella no. A partir de entonces, Madrid dejó de ser una ciudad para él. Se convirtió en el escenario de una escena que había repetido en su cabeza millones de veces. Su trabajo en Entropy Corporation fue un irónico giro del destino. El destacado físico teórico, que estudiaba maneras de engañar al tiempo, se había convertido en esclavo de un único momento del pasado. Biometría confirmada, dijo la fría voz femenina de la IA del laboratorio. Doctora Rodríguez, los niveles de voltaje neuronal están por encima de lo normal. Recomendamos finalizar la sesión. Ignorar, dijo Carlos secamente. Iniciar el protocolo de sincronización de la conciencia. Punto de salida, 14 de mayo de 2089. Coordenadas, Madrid. Cruce de Castellana. Sintió un nudo en la garganta. La teoría era impecable, el tiempo no es un río, es un océano. Todo lo que ha sucedido está sucediendo ahora mismo, en diferentes estados cuánticos. No necesitas construir una máquina de metal para transferir. Necesitas forzar tu mente a vibrar a la misma frecuencia que hace 10 años. Entrelazamiento cuántico entre tu yo del ahora y tu yo del entonces. Carlos se presionó el inyector contra la sien. El frío metal le quemó la piel. El truco de esta tecnología residía en que no te movías físicamente. Tu conciencia de 2099 simplemente desplazaba a la de 2089. Durante unos minutos, rejuvenecías. Te encontrabas en tu antiguo cuerpo, poseyendo el conocimiento del futuro. Podías girar el volante, podías frenar, podías cambiarlo todo. 5 segundos para el cambio cuántico, dijo la IA. Carlos cerró los ojos. El rostro de Elena flotaba ante su mente. Su risa, el aroma de su perfume, una mezcla de jazmín y libros viejos. Ese día conducían para celebrar su aniversario. Llevaba un vestido rojo que le sentaba a la perfección con su piel oscura. 4, 3. Sintió que el mundo a su alrededor comenzaba a vibrar. Las paredes del laboratorio se volvieron transparentes. Las luces de neón de Madrid se extendieron en hilos infinitos. La gravedad se desvaneció. El corazón de Carlos dio un vuelco y luego comenzó a latir con fuerza, como si intentara escapar de su caja torácica. 2, 1. El cambio comenzó. Un destello. No era blanco, sino un azul intenso, como el crepúsculo sobre Guadarrama. El repentino cambio de presión le taponó los oídos. Al instante siguiente, el olor a ozono dio paso al interior de cuero de un viejo SEA. El frío aire del laboratorio fue reemplazado por el cálido sol de mayo que penetraba a través del parabrisas. Carlos abrió los ojos. Tenía las manos en el volante. Estaban suaves, sin cicatrices ni manchas de la edad. A su derecha, en el asiento del copiloto, Elena se rió, cambiando la música en el panel táctil. Y luego le dije que si no firmaba el contrato, yo misma compraría esa galería. Se giró hacia él con los ojos brillantes. Carlos, ¿me estás escuchando siquiera? ¿Por qué me miras así? No podía respirar. La miró fijamente, temeroso de parpadear, temeroso de que se desmoronara en polvo digital. Estaba viva, real. Vio el pequeño lunar cerca de su oreja. Vio cómo sus pestañas se agitaban. ¿Carlos? Su sonrisa se desvaneció lentamente, reemplazada por la preocupación. ¿Estás bien? Te has puesto pálida. Miró al frente. Se acercaban al desenlace. Quedaban 30 segundos para ese preciso instante. A la izquierda, a 200 metros, ya podía ver la enorme sombra de un pesado dron de carga, que en un instante perdería el control y se estrellaría contra el tráfico que se aproximaba. Te quiero, susurró Carlos con la voz entrecortada. Oye, yo también te quiero, pero me estás asustando. Espera.
dijo con brusquedad. Agarró el volante. Sabía lo que estaba a punto de ocurrir. Un contador marcaba el tiempo en su cabeza, como la pantalla de un ordenador. Desde el año 2099. Simplemente tenía que evitar ese lugar. Tomar la salida antes. La camioneta rugió. Se oyó un chirrido de frenos que Carlos recordaba cada noche de su vida. Pero esta vez, no esperó. Giró el volante a la derecha, aplastando las barreras de plástico, desviando el coche hacia la acera una fracción de segundo antes de que la máquina de varias toneladas se estrellara en el aire donde deberían haber estado. Se oyó un rugido terrible detrás de ellos. El chirrido del metal, el sonido de cristales rotos, gritos. Pero su coche seguía rodando por la salida vacía, reduciendo la velocidad. Carlos frenó a fondo y se quedó paralizado. Silencio. Solo la respiración agitada de Elena y el rugido del motor. ¿Qué fue eso?, susurró ella, mirando por el retrovisor la columna de humo. Carlos, podríamos haber muerto. Se giró hacia ella, con lágrimas de alivio en los ojos. Lo había logrado. Había burlado a la entropía. Había vencido a la muerte. Se acabó. Elena, todo será diferente ahora. No sabía que en ese preciso instante de 2099, en el laboratorio de la torre de entropía, la realidad alrededor de su silla vacía comenzaba a resquebrajarse. El tiempo, como una cuerda tensa, vibraba, intentando escapar de la paradoja que había surgido. Carlos aún no entendía que el universo nunca regala vida a cambio de nada. Siempre exige un intercambio equitativo, y el precio de salvar a Elena ya se había descontado de su futuro. El mundo que rodeaba a Carlos se desdibujó momentáneamente, como una imagen digital con una señal débil. Un segundo antes, había sentido el calor de la piel de Elena y el aroma del asfalto caliente del Madrid de 2089. Pero el puente cuántico era inestable. La realidad de 2099 lo arrastraba de vuelta con la fuerza de un pozo de gravedad. Su conciencia, extendida entre 2 décadas, gritaba de dolor, y Carlos sintió que literalmente lo arrancaban de su propio cuerpo joven. Un destello de dolor, y estaba de vuelta en la fría silla del laboratorio de entropía. Sincronización completa. Volviendo a la línea base, dijo la voz de la IA con frialdad. Doctor Rodríguez. Arritmia crítica detectada. Administrando una dosis de sedante. Carlos se arrancó los sensores de las sienes, casi tirando el inyector. Temblaba. El aire en 2099 se sentía muerto. Artificial. Comparado con el día de mayo que acababa de dejar. Pero el triunfo brilló en su pecho. Había sobrevivido. Había dado un giro. Había cambiado el pasado. Lola. Graznó, dirigiéndose al sistema. Fecha y estado actuales. 14 de noviembre de 2099. Estado del sistema normal. Se encuentra en el sector de desarrollo de tecnología cuántica. Carlos se puso de pie, vacilante. Caminó hacia la ventana panorámica. Madrid aún brillaba con neón. Los drones mensajeros aún trazaban el cielo con líneas brillantes. A primera vista, nada había cambiado. ¿Era la paradoja realmente solo un mito? ¿Una táctica de miedo para estudiantes de física? ¿Se había tragado el universo su intervención tan fácilmente? Corrió hacia la terminal de datos personales. Sus dedos golpearon el panel táctil, sin responder. Solicitud, Rodríguez. Elena, estado actual. La pantalla parpadeó. Carlos contuvo la respiración. Si su plan hubiera funcionado, el sistema debería haber devuelto datos sobre una persona viva. Rodríguez, de soltera Morales, Elena. Leyó Lola. Edad, 52. Profesión, historiadora del arte. Conservadora del Museo del Prado Bernabéu. Residencia, Madrid. Barrio de Nueva Castellana. Complejo residencial Orión. Ático 12. Carlos emitió un sonido a medio camino entre sollozo y risa. Ella estaba viva. Había envejecido con él. 52 años. La imaginó con finas arrugas alrededor de los ojos que nunca había visto. No estaba congelada en el ámbar de aquel fatídico día. Había recorrido este camino. Lola, prepara mi transporte. Me voy inmediatamente. Doctor Rodríguez. Su jornada laboral aún no ha terminado. El director Salazar espera un informe sobre el proyecto Cronos. Como recordatorio, usar el equipo para fines personales es una violación. Escupe a Salazar, gritó Carlos, agarrando su abrigo. Dile que el proyecto ha resultado inviable. Dígale que lo he borrado todo. Corría por los estériles pasillos de entropía, cada paso resonando en los pasillos vacíos. Este edificio siempre le había parecido un templo de la ciencia, pero ahora era solo un obstáculo en el camino hacia su verdadera vida. El ascensor cápsula lo llevó al aparcamiento de la azotea en segundos. Su vehículo de gravedad personal, el Aurora, abrió la puerta obedientemente. Carlos marcó la dirección, Nueva Castellana, un distrito para la alta dirección y genios reconocidos. Solía vivir en un modesto distrito tecnológico a las afueras, siempre apestando a ozono de las refinerías. Parecía que salvar a Elena también había influido en su carrera. Mientras el vehículo se deslizaba silenciosamente por la jungla de neón de Madrid, Carlos se peinaba frenéticamente, mirándose al espejo. Parecía mayor de lo que debería en esta nueva realidad, o eso imaginaba. El cansancio de 10 años de soledad no se había borrado de un salto. Ya estamos aquí.
anunció el ordenador de a bordo. El complejo residencial Orión era el epítome del lujo del siglo XXI. Torres de espejos que perforaban las nubes, jardines privados en las terrazas. Carlos bajó del coche, con el corazón atiéndole con fuerza contra las costillas como un pájaro atrapado. Se acercó a la puerta del ático. Su biometría funcionó al instante, la cerradura reconoció su patrón retiniano. Así que aún vivía allí. Era el marido de aquella mujer. La puerta se deslizó suavemente. El interior olía a jazmín, el mismo aroma que recordaba. Una luz suave y cálida iluminaba la sala de estar. Cuadros colgaban de las paredes, lienzos auténticos, no reproducciones digitales. Elena siempre había adorado los clásicos. «Carlos, llegas temprano hoy», dijo una voz desde las profundidades del apartamento. La voz le llegó al corazón. Se volvió un poco más grave, más tranquila, pero era su voz. Una mujer emergió de detrás de una columna. Era hermosa. Su cabello gris estaba elegantemente peinado y vestía una bata de seda cara. Ella sonrió, mirándolo con una ternura que él no merecía. «Elena», susurró, dando un paso hacia ella. La abrazó con tanta fuerza, como si temiera que se derritiera. Ella rió, hundiendo la cara en su hombro. «Oye, ¿qué pasa? Nos vimos esta mañana. Actúas como si acabaras de volver de la guerra. Solo, un día difícil». Aspiró el aroma de su cabello. Era cierto, todo era real. Se apartó y miró alrededor del apartamento. Era enorme, lleno de cosas caras, prueba de éxito y estabilidad. Pero faltaba algo, algún sonido importante, algún desorden que debería haber en una casa donde vivía una familia. ¿Y dónde? Carlos hizo una pausa. En su memoria. En ese momento, en la antigua realidad, no tenían hijos. Solo los planeaban antes del accidente. Pero aquí, después de 10 años de matrimonio, ¿dónde está Alba? Elena frunció el ceño. Su sonrisa se desvaneció lentamente, reemplazada por una expresión de leve confusión y luego por un frío vacío. «¿Alba?», preguntó. «¿De quién hablas, Carlos?». Un nudo helado se formó en el estómago de Carlos. «Nuestra hija, Elena. Alba, debe de tener 8, 9. Elena dio un paso atrás, con los ojos muy abiertos por la preocupación. «Carlos, esto no tiene gracia. Sabías perfectamente lo que nos dijeron los médicos después del accidente en Castellana. Nunca podremos tener hijos. Tu lesión, mis complicaciones, lo hemos hablado cientos de veces». Carlos sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Los médicos dijeron que después del accidente, él le salvó la vida, pero en esta versión de la realidad, la colisión ocurrió, pero no fue mortal. Simplemente los paralizó lo suficiente como para privarlos de un futuro. La realidad no le permitió simplemente deshacer el evento. Reescribió su final, preservando la totalidad de su sufrimiento. Pero en esa habitación, señaló la puerta cerrada, que en sus sueños había sido la habitación de su infancia. «¿Qué hay ahí?». «Esa es tu oficina, Carlos, tu laboratorio personal, donde desapareces por la noche, intentando demostrar tus teorías descabelladas». Carlos pasó junto a ella y empujó la puerta. La habitación estaba llena de servidores y planos. El proyecto Cronos estaba sobre la mesa. En esta realidad, había dedicado toda su vida no a salvar a Elena, sino a intentar recuperar lo que nunca tuvieron, su hijo nonato. Se miró las manos. Temblaban. Había salvado a la mujer que amaba, pero había borrado a su propia hija de la existencia. La Alba que había visto en sus sueños más profundos. La chica con los ojos de Elena y su naturaleza testaruda. Simplemente dejó de existir. Ella se convirtió en el precio de la vida de su madre. «Las matemáticas de la pérdida», susurró, mirando los monitores parpadeantes. «El universo no juega a la merced, juega a la contabilidad. Para que un alma permaneciera en la tierra, otra tuvo que caer en el olvido. Y Carlos, sin saberlo, firmó este contrato con su propia sangre». La noche en el ático de Orión estaba llena de una calma artificial. Elena dormía. Su respiración pausada buscaba calmar a Carlos, pero para él, era un metrónomo que contaba los segundos hasta su derrota. Estaba sentado en su nueva oficina, la misma habitación que debería haber pertenecido a Alba. En lugar de dibujos infantiles, un sinfín de ecuaciones de superposición cuántica colgaban de las paredes. En esta realidad, no era un viudo desconsolado, era un científico obsesivo que intentaba curar las consecuencias del accidente. Carlos encendió la terminal. Su archivo personal en esta línea temporal estaba lleno de informes médicos. Paciente, Elena Rodríguez. Diagnóstico, daño irreversible en el sistema reproductivo debido a microdesgarros en el tejido durante una frenada brusca. Paciente, Carlos Rodríguez. Diagnóstico, degeneración parcial de las terminaciones nerviosas. Así que simplemente cambié el vector de la tragedia, susurró, mirando la pantalla. El coche no nos chocó, pero giré el volante con tanta fuerza que el impacto de la inercia nos dejó infértiles. Aquel momento de la convención volvió a su mente. Recordó cómo su cuerpo fue lanzado contra los cinturones de seguridad. En aquel entonces, lo había considerado un asunto trivial. Ahora lo entendía, el universo es un mecanismo de precisión. No perdona deudas. Para que Elena pudiera seguir respirando, le quitó la posibilidad de una nueva vida. Carlos se acercó a la ventana. Madrid. En 2099.
Brillaba con una luz fría. Ahora sabía que Cronos no era una puerta al cielo, era un bisturí, y que acababa de cercenar parte de su propio futuro. Lola llamó al sistema integrado en su escritorio. ¿Puedo calcular la probabilidad de una intervención repetida en el mismo momento? Doctor Rodríguez, respondió la IA, su copia de casa era menos formal que la del laboratorio. Interferir repetidamente con un sector idéntico del espacio-tiempo creará un efecto de interferencia de eco. La probabilidad de que tu conciencia actual colapse es del 74%. Sin embargo, si cambias tu punto de entrada 10 segundos antes del anterior, puedo entrar en la corriente sin problemas, concluyó Carlos. No giraré el volante en el último momento. Detendré el coche con bastante antelación, antes de que el dron salga a la carretera. Sabía que esto era una locura. Cada nuevo cambio era como tirar una piedra al agua estancada, las ondas se ensanchaban y no sabía qué orillas erosionaría. Pero la imagen de Alba, la chica a la que nunca había tocado, le quemaba por dentro más que el miedo a las leyes de la física. Carlos abrió la caja fuerte y sacó un inyector portátil. En esta realidad, era más avanzado que el que había usado en el laboratorio. El arquitecto del vacío, como se hacía llamar en ese momento, había avanzado mucho más. Perdóname, Elena, dijo en voz baja, mirando la puerta cerrada del dormitorio. Nos la devolveré. Se sentó en la silla. Esta vez, no sintió triunfo, solo la fría determinación de un cirujano a punto de realizar una operación sin esperanza. Lanzamiento del protocolo Cronos 2. Punto de salida, 14 de mayo de 2089. Hora, 11:44. 10 segundos antes de la decisión de la maniobra. El mundo empezó a vibrar de nuevo, pero esta vez, el sonido era diferente, bajo, gutural, como si la propia realidad protestara por los repetidos latidos. Carlos sintió que la sangre le corría por la nariz. La presión en las sienes se volvió insoportable. Flash, el aroma a jazmín y cuero. Música en los altavoces del SEAT. Compraré esta galería yo mismo, rió Elena. Todavía llevaba puesto ese vestido rojo. Carlos sintió una terrible sensación de déjà vu. Era la misma escena, pero se sentía diferente. Ahora sabía el precio. Miró el reloj del salpicadero. 11 horas 44 minutos y 2 segundos. Carlos, ¿me estás mirando así otra vez? Elena empezó la misma frase que la última vez. Elena, escúchame, la interrumpió, intentando mantener la voz firme. Tengo que parar. Ya. ¿Qué? ¿En la autopista? Carlos, llegamos tarde al restaurante. Hay reservaciones para... Ya. No esperó su consentimiento y empezó a frenar suavemente, encendiendo las luces de emergencia y moviéndose al carril derecho, lejos de los carriles rápidos. El coche redujo la velocidad suavemente, sin tirones, sin fuerzas G. Me estás asustando. Elena se llevó la mano al pecho. ¿Tienes algún tipo de convulsión? ¿Estás enfermo? Carlos no respondió. Miró al frente. 5 segundos después, un dron de carga pasó rugiendo junto a ellos, cruzando los carriles por los que deberían haber estado. Su rueda izquierda se dobló y la enorme masa metálica se estrelló contra la barandilla, levantando una lluvia de chispas, antes de volcarse, aplastando el tramo de carretera vacío que tenía debajo. Todo ocurrió en completo silencio para ellos. No hubo impacto, no hubo impulso. Dios mío, susurró Elena, tapándose la boca con las manos. Si no hubiéramos disminuido la velocidad, habríamos estado ahí mismo. Carlos, ¿cómo lo supiste? ¿Lo viste virar bruscamente? Una premonición, exhaló, sintiendo que su conciencia comenzaba a divagar. El salto estaba llegando a su fin. Elena, recuerda, Alba, la llamaremos Alba. ¿Qué? Lo miró como si estuviera loco. Carlos, ¿de qué estás hablando? ¿De qué Alba? Pero ya no podía oír. Estaba retrocediendo al año 2099, pero esta vez la transición fue dolorosa, como si su cuerpo pasara por el ojo de una aguja. Abrió los ojos, en su oficina, pero la oficina era diferente. Las paredes estaban pintadas de un cálido beige. El suelo estaba cubierto de piezas de Lego. Junto a la ventana había un caballete con un dibujo inacabado, Madrid, pero dibujado por la mano de un niño, con soles brillantes y de un amarillo antinatural. Carlos se levantó de un salto, ignorando el dolor punzante de cabeza, corrió a la sala. Papá, ¿estás despierto?, dijo una niña de unos 8 años corriendo hacia él. Tenía el pelo rizado de Elena y sus ojos serios y oscuros. La cogió en brazos, sin aliento de felicidad. Estaba cálida, olía a champú de manzana y pintura. Alba, existía. Carlos, por fin. Elena salió de la cocina. Se veía diferente. Su rostro estaba más cansado y llevaba un mono de trabajo sencillo en lugar de un traje de seda. Si no me ayudas con los informes para el ministerio, nos desalojarán de este piso a finales de mes. Carlos se quedó paralizado, aún abrazando a su hija. Miró a su alrededor. El ático Orión había desaparecido. Estaban en un apartamento estrecho y destartalado en la planta baja de la ciudad. Las paredes estaban manchadas de humedad, y en lugar de las brillantes torres, lo único visible por la ventana era el muro de hormigón del edificio vecino y un sinfín de cables eléctricos. ¿Dónde estamos? Elena, preguntó con voz ronca. En casa. Carlos, ¿dónde más? Ella lo miró con irritación. Basta de bromas.
Perdiste tu trabajo en Entropía hace 5 años cuando te negaste a firmar ese protocolo ético. Apenas llegamos a fin de mes. Carlos bajó a Alba al suelo. Había recuperado a su hija, había salvado a su esposa, pero en esta realidad, ya no era un científico de éxito. Su anterior cautela, su repentina premonición y los posteriores cambios de carácter lo habían convertido en un fracaso. Vivían en la pobreza, y lo peor era que Alba tosía, la tos fuerte y áspera de alguien que vivía en los niveles inferiores, donde el aire estaba saturado de gases tóxicos de fábrica. Las matemáticas de la pérdida, susurró, mirándose las manos agrietadas. Le devolví la vida, pero le quité el aire. El zumbido sordo del metro vibraba en el piso de la planta baja de Madrid. Allí, en el barrio del infierno de Carabanchel, la luz del sol era un lujo solo disponible con suscripción, y el aire olía a cobre y aceites sintéticos baratos. Carlos se sentó en el borde del sofá hundido, mirándose las manos. Eran ásperas, con grasa industrial incrustada bajo las uñas. En esta realidad, no era un arquitecto del vacío, era un reparador de drones casero. Papá, mira, terminé el dibujo. Alba le entregó una tableta con la pantalla rota. Carlos forzó una sonrisa, pero el corazón le dio un vuelco. La chica volvió a toser. Una tos seca y áspera. La tos era el ruido de fondo de su nueva vida. La parte baja de Madrid estaba matando lentamente a quienes no tenían seguro de Entropía. Muy bonito, cariño. ¿Es esto, el Parque del Retiro? Es un lugar donde los árboles son de verdad, respondió la chica con seriedad. Prometiste que iríamos allí algún día, hasta la cima. En ese momento, Elena discutía furiosamente con alguien por videollamada en la cocina. Su voz, antes melódica y tranquila, ahora sonaba cortante, con un tono permanente de defensa. Trabajaba como moderadora de contenido a distancia, filtrando basura digital 13 horas al día para que su familia pudiera comprar barritas de proteínas y agua filtrada. Carlos entró en la habitación, limpiándose las manos en el delantal. Los cobradores de Energía Madrid enviaron un aviso. Si no pagamos mañana, nos apagarán los filtros de aire. ¿Arreglaste ese dron que trajo el vecino? Yo, lo hago ahora. Elena, ahora, dijo con una sonrisa amarga. Siempre dices, ahora. Desde que te echaron del ministerio por esas ideas locas sobre la ética cuántica, has estado viviendo en las nubes. Alba necesita medicina. Carlos, medicina de verdad. No ese sucedáneo de máquina expendedora. No lo sabía. No podía saber que este perdedor que tenía ante ella acababa de lograr lo imposible. Las había rescatado a ella y a su hija de las fauces del olvido. Pero el precio de la salvación había sido venenoso. En esta realidad, Carlos, obsesionado con la seguridad tras haberla salvado milagrosamente en la carretera, se había vuelto paranoico. Renunció a un trabajo prometedor. Empezó a desafiar los algoritmos de seguridad corporativa. Demandó a los fabricantes de drones y, finalmente, se encontró al margen, con una mancha en su expediente. Carlos entró en el pequeño taller que, en sus sueños, había sido un laboratorio. Un dron de mensajería desmontado yacía sobre la mesa de trabajo. Carlos cogió el soldador, pero le temblaba la mano. Miró a Alba a través de la puerta abierta. Estaba sentada en el suelo, dibujando soles amarillos. Su hija, viviendo, respirando, amando, pero condenada a marchitarse lentamente en esta losa de hormigón. No puedo dejarlo así, susurró. Las cuentas no cuadran. Se acercó a la vieja chaqueta colgada en el gancho. En el bolsillo interior estaba el inyector de Cronos. En esta realidad, no era un elegante dispositivo plateado. Era un prototipo rudimentario, ensamblado con piezas de repuesto y envuelto en cinta adhesiva. El Carlos de esta línea temporal había pasado años montándolo, gastando hasta el último centavo en chips de contrabando, esperando, ¿qué? ¿Encontrar un mundo donde fueran ricos? ¿O un mundo donde no hubiera cometido el error que le costó la carrera? Carlos se sentó en el taburete. Tenía una opción. La primera opción, quedarse allí, ser pobre, despreciado por su esposa, pero ver a Alba todos los días, verla crecer en la niebla tóxica, sus ojos perdiendo gradualmente su brillo, convirtiéndose en las brasas apagadas de la ciudad baja. La segunda opción, saltar de nuevo, intentar encontrar el punto medio, un punto donde el accidente no exista, pero donde no pierda la cabeza por el miedo y mantenga su posición. Lola, llamó a la IA por costumbre, pero la única respuesta fue el sonido áspero de un altavoz barato. Sí, usuario 402, respondió el algoritmo primitivo. Calcula. Carlos guardó silencio. Comprendió que este dispositivo no era capaz de realizar cálculos complejos. Tendría que actuar a ciegas, intuitivamente, no en el momento del accidente. Saltó antes, al día en que empezó a trabajar en Entropy, al día en que se sentaron las bases de su futuro. Si cambiaba su actitud hacia la corporación, si se volvía más flexible, quizás pudiera proteger a su familia con poder y dinero. ¿Carlos? Elena entró en el taller. Su mirada se suavizó al ver su figura encorvada. Lo siento, perdí los estribos. Es que Alba, apenas comió hoy. Estoy preocupada por ella. Se acercó a él por detrás y le puso la mano en el hombro. Tenía la palma áspera. Saldremos de esta.
dijo en voz baja, lo importante es que estamos juntos. ¿Recuerdas lo que dijiste el día del accidente, cuando nos detuvimos milagrosamente? Dijiste que la vida es el regalo más preciado, sin importar en qué caja esté. Estas palabras impactaron a Carlos más que cualquier descarga eléctrica. Lo dijo él mismo. Eligió este camino de conciencia tranquila y pobreza para justificar su miedo a la tecnología. Sí, susurró, lo recuerdo, pero cuando Elena se fue, volvió a mirar el inyector. Estamos juntos, pero Alba se está muriendo de una infección pulmonar que se cura con una inyección en el nivel superior. El costo de esa inyección es de 1 año. El nuevo salario de un maestro de drones. Perdóname, Alba. Carlos se llevó el inyector al cuello. Te encontraré un mundo donde el cielo sea verdaderamente azul, aunque en este mundo, yo sea diferente. Introdujo la fecha, 5 años antes del accidente, el momento en que asumió el cargo de ingeniero jefe. Había decidido convertirse en lo que la corporación quería que fuera: frío, calculador, exitoso. Garantizaría su seguridad. Les construiría una jaula de oro. El cambio cuántico esta vez fue breve y furioso. La realidad no solo vibró, se rasgó como tela vieja. Carlos sintió que su conciencia se astillaba, absorbiendo los recuerdos de una nueva versión de sí mismo. Flash. El aroma a perfume caro y brandy añejo. Carlos abrió los ojos. Estaba sentado en un sillón de cuero. El director Salazar estaba sentado frente a él, sonriendo ampliamente. Felicidades, Carlos. Tu tenacidad en las negociaciones con el ministerio nos ha ganado un contrato exclusivo. Ya no eres solo un ingeniero, eres miembro de la junta directiva. Carlos se miró las manos. Un reloj que valía una manzana entera brillaba en su muñeca. Había logrado su objetivo. Se había convertido en el arquitecto de este sistema. Gracias, Salazar. La voz de Carlos era fría y autoritaria. Era la voz de un forastero. Se levantó y caminó hacia la ventana. Estaba en la cima misma de Madrid. Pero al mirarse en el cristal, no vio más que vacío en sus ojos. A casa, le espetó al sistema. Voló hacia el ático Orión, esperando ver a Alba en un lujoso jardín, rodeada de árboles de verdad. Pero cuando se abrió la puerta, lo recibió el silencio. No había juguetes en el apartamento, ni fotos de soles amarillos. Elena estaba sentada junto a la ventana, contemplando la ciudad. Estaba cubierta de diamantes. Su vestido costaba una fortuna, pero su rostro era una máscara de piedra. ¿Dónde está Alba?, Carlos preguntó, y el corazón le dio un vuelco. Elena giró lentamente la cabeza hacia él. No había amor en sus ojos, solo un dolor infinito y abrasador. ¿Otra vez lo mismo? Su voz estaba llena de veneno. ¿Intentas hacerte el padre cariñoso otra vez? Alba murió hace 3 años, Carlos, y sabes perfectamente de quién es la culpa. Tus sistemas de seguridad, perfectos, que defendiste con tanta fiereza en el ayuntamiento, fallaron en nuestro propio apartamento. Carlos sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Quería salvarla de la contaminación, pero en esta realidad, sus ambiciones y su tecnología habían causado su muerte. La matemática de la pérdida había regresado para arrebatarle lo más preciado, su alma. Carlos estaba de pie en medio de la fría sala de estar, iluminada por la luna. El silencio del ático era más agudo que cualquier sonido. En esta realidad, él era un dios de Madrid, un hombre cuya firma decidía el destino de millones, pero aquí, entre estas paredes, no era nadie. Elena lo miró con tal mezcla de odio y dolor que el aire pareció cristalizarse entre ellos. ¿De quién fue la culpa, Carlos?, susurró, con la voz como el crujido de cristales rotos. Tus algoritmos. Tu obsesión por la eficiencia. Dijiste que el droide niñera Serafín era más fiable que cualquier humano. Tú mismo reescribiste su núcleo para que siguiera tus protocolos de seguridad. Carlos sintió náusea subiendo por la garganta. Caminó hacia la ventana, agarrándose al frío alféizar de mármol. Dime, ¿cómo pasó esto? Elena soltó una risa aguda, que se convirtió en tos. Oh, la amnesia es una forma maravillosa de proteger la conciencia, ¿verdad? Hubo un corte de luz. El droide entró en modo de defensa perimetral durante una tormenta. Alba simplemente quería salir a la terraza a buscar su pelota. El sistema la reconoció como un objeto no autorizado. 4 segundos, Carlos. Tu máquina, perfecta, tardó 4 segundos en activar el protocolo letal. Carlos cerró los ojos. Una imagen de Alba, sostenida en sus brazos hacía apenas 1 hora, cruzó por su mente. Alba de los barrios bajos, tosiendo pero viva. Allí, él era un perdedor, pero ella reía. Aquí, él era el rey, pero su cuerpo yacía en una cripta familiar cubierta de mármol blanco. Las matemáticas de la pérdida, susurró al vacío. ¿Qué dijiste? Elena se levantó de la silla. Su collar de diamantes brillaba débilmente. ¿Matemáticas? Para ti todo eran matemáticas. Incluso la muerte de tu hija. Volviste a la oficina al día siguiente, Carlos.
Aprovechaste la tragedia para impulsar una ley que exige el control total del gobierno sobre las redes neuronales. Te hiciste una carrera con su sangre. Se acercó a él. Olía a vino caro y a amargura. Vete. Duerme en tu laboratorio. Duerme con tus fórmulas. No quiero verte la cara hasta la recepción de mañana con el alcalde. Tenemos que volver a jugar a ser la pareja perfecta, ¿no? Se fue sin mirar atrás. Carlos se quedó solo. Sintió que su conciencia empezaba a dividirse. Dos vidas, dos destinos, dos Carlos en guerra dentro de un mismo cráneo. Uno recordaba la calidez de Elena en un apartamento barato, el otro el frío gélido de su desprecio en este palacio. Casi a tientas entró en su oficina. No había dibujos infantiles. Solo monitores que mostraban gráficos de ganancias de Entropy Corporation y diagramas de viajes cuánticos. Su inyector Cronos de esta línea era la cumbre de la ingeniería. Dorado, elegante, con chips de última generación incrustados. Carlos se sentó en una silla y activó la terminal. Lola, su voz se apagó. No. Sistema Cerebro, dame un informe completo del incidente del sector 4A de hace 3 años. La pantalla se llenó de líneas secas de un informe técnico. Fotos del lugar de los hechos. Un cuerpo pequeño cubierto con una lámina térmica. Carlos se dio la vuelta y vomitó sobre la costosa alfombra. Se dio cuenta de la terrible verdad. El tiempo no solo se llevaba algo a cambio. Se burlaba de sus intenciones. Al intentar salvarlos de la pobreza, se había convertido en un monstruo cuya sed de control había matado aquello para lo que lo buscaba. El universo mantenía el equilibrio con precisión sádica. Si quería poder para proteger a su familia, el poder mismo se convertía en una amenaza. No puedo parar. Carlos se limpió la boca con la manga de su camisa de seda. Si me detengo ahora, aceptaré este mundo. Aceptaré que está muerta. Empezó a introducir datos frenéticamente. Su mente trabajaba a toda máquina. Buscaba la raíz del problema. Accidente. Pobreza. Poder. 3 líneas, todas conducían a un callejón sin salida. Necesitaba encontrar un punto donde sus ambiciones no entraran en conflicto con la seguridad. El problema no es el accidente, murmuró, mirando las líneas temporales que se entrecruzaban. El problema soy yo. Mis decisiones. Cada vez que intento arreglar las circunstancias externas, rompo el núcleo de mi vida. Su mirada se posó en la fecha del calendario, 12 de junio de 2084. 5 años antes del accidente. El día que conoció a Elena en el Parque del Retiro. Si nos cambio desde el principio. Si consigo que nunca luchemos por este éxito. O si yo. Carlos se quedó paralizado. Un pensamiento terrible lo atravesó. ¿Y si él es el único en esta ecuación? ¿Y si sus intentos de jugar a ser Dios son el mismo virus que está destruyendo la realidad? No, negó con la cabeza. Tengo que intentarlo de nuevo. Solo una vez. Encontraré un mundo donde Alba viva, y Elena y yo seamos solo personas. Ni héroes, ni mendigos, ni reyes. Solo marido y mujer. Fijó la fecha, 1 hora antes del fatídico encuentro en el parque. Decidió cambiar. Volverse menos obsesionado con la física, menos ambicioso. Convertirse en un profesor común y corriente de la Universidad Complutense. Lola. Cerebro, lo que sea. Despegar. El salto cuántico fue duro. La realidad se resistía, como si intentara expulsar un cuerpo extraño. Carlos sintió que sus dientes empezaban a desmoronarse. Una oleada de tensión. El espacio a su alrededor se retorció en una espiral y cayó en un abismo. Un destello. El olor a hierba recién cortada. El calor de junio en Madrid. Carlos estaba junto al estanque del Parque del Retiro. Vestía una sencilla camisa de algodón. En sus manos, en lugar de revistas científicas, había un libro de poesía de Lorca. Se sentía ligero. Como si le hubieran extraído un lingote de plomo del alma. Un minuto después, la vio. Elena caminaba por el callejón, con un ligero vestido de verano y un ramo de flores silvestres en la mano. Era como la había conocido. Carlos dio un paso al frente, con el corazón cantando. No iría a Entropía. No construiría Cronos. Vivirían una vida sencilla y sin complicaciones. Disculpa, la llamó, con la voz temblorosa de ternura. Creo que se te ha caído el pañuelo. Elena se detuvo. Ella lo miró y,
Por un instante, una chispa de reconocimiento brilló en sus ojos, pero se desvaneció rápidamente. Gracias, sonrió cortésmente, tomando el pañuelo. Es usted muy amable. Asintió y siguió caminando. Carlos esperó a que se diera la vuelta. Esperó a que contara el chiste que lo había empezado todo. Pero las palabras se le ahogaron en la garganta. En esa realidad, privado de su chispa, de su locura científica, de su pasión, él no le interesaba. Era solo un transeúnte. Un hombre común y corriente. Uno entre millones. La miró de espaldas y comprendió, la paradoja se había cerrado. Al salvar su vida y la de su hija en el futuro, había borrado la razón misma de su unión en el pasado. La matemática de la pérdida era inexorable, había pagado por una vida tranquila y segura con su amor. Carlos se encontraba en un callejón polvoriento del Parque del Retiro, aferrado a un ejemplar de Lorca. El sol de 2084 brillaba implacablemente, pero él temblaba. Elena se alejaba, con gracia, con soltura, sin darse la vuelta. Estaba viva, sana e infinitamente distante de él. En esta versión de la realidad, había borrado su grandeza científica, su ambición, su obsesión, todo lo que una vez la hizo. Una brillante estudiante de arte. Fijarse en el extraño físico que garabateaba fórmulas en servilletas en un café. Escapó de sus labios, pero su voz era demasiado débil. Se dio cuenta, Cronos no solo altera los acontecimientos, remodela la esencia misma de la personalidad. Carlos, privado de su chispa, se había vuelto transparente para ella. La había salvado de la muerte en el futuro, pero había destruido su historia compartida en el presente. Alba nunca nacería en esta realidad simplemente porque esos dos nunca compartirían ese primer café en el Café Gijón. Matemáticas. Maldita zorra, susurró. Carlos sintió que el mundo a su alrededor empezaba a perder densidad. Su conciencia actual, la de un rey de 2099, no podía permanecer mucho tiempo en el cuerpo de un simple profesor de 2084 sin un ancla, sin una conexión emocional con la realidad. Estaba siendo empujado de vuelta a su jaula dorada, a un mundo donde Alba estaba muerta y Elena lo odiaba. Flash. Estaba sentado de nuevo en el sillón de cuero de su ático. El sabor a brandy en su boca era como bilis. Los gráficos de ganancias de Entropy Corporation seguían parpadeando en la pantalla de la terminal. Cerebro. Estado. Gritó. Nivel de sincronización, 12%. Doctor Rodríguez. Se han detectado múltiples microaccidentes cerebrovasculares en la corteza cerebral. Sus conexiones neuronales están desgastadas. Otro salto podría provocar una degeneración completa de la personalidad. Carlos no escuchaba. Abrió frenéticamente el archivo que guardaba en lo más profundo de su memoria, los datos cifrados del código biológico de su hija. Lo había reconstruido a partir de los archivos médicos de diferentes realidades, color de ojos de una, timbre de voz de otra, predisposición a alergias de una tercera. Alba no era solo una niña para él, era una ecuación matemática que tenía que resolver. Cometí un error, murmuró, paseando por la oficina. Intenté cambiar los acontecimientos, pero el tiempo no es una cadena de acontecimientos, es un sistema de escalas. Entendió la esencia del efecto Alba. En cada realidad donde ella está viva, él es un perdedor o un paria. En cada realidad donde él es exitoso y rico, ella está muerta o aún no ha nacido. Era como si el universo le dijera, no puedes tenerlo todo, no puedes ser Dios y padre a la vez. Bien, Carlos hizo una pausa frente al espejo. Si el precio de mi hija es mi perdición, lo pagaré. Pero no quiero ser un mendigo en los barrios bajos donde ella se asfixia en la niebla tóxica. Tengo que encontrar el punto de ruptura. Buscó durante 3 horas. Tenía los ojos rojos por la tensión y las manos no dejaban de temblar. Y lo encontró. 12 de mayo de 2091, el día en que él, ya un empleado exitoso en Entropy, firmó el contrato para instalar el primer sistema de seguridad Serapim en su casa, en la realidad donde Alba murió a manos del droide. Ese contrato fue el principio del fin. Si vuelvo allí, si rechazo la automatización en ese momento. Carlos se quedó paralizado. No, el sistema simplemente encontrará otra manera. La ayudará a superar una enfermedad o un accidente. Necesito hacer algo más que simplemente cancelar el contrato. Necesito cambiar la razón por la que lo firmé. Era miedo. Miedo por su seguridad. Llevado al punto de la paranoia después de ese rescate en la carretera, Carlos se dio cuenta, la raíz de todo este problema era su intervención en 2089. Su rescate milagroso de Elena había creado un exceso de ansiedad que necesitaba ser liberado. Para que Alba viva, debo dejar de ser su protector. Debo dejar que la vida siga su curso, pero al mismo tiempo, su voz se apagó, mirando el inyector. El plan se le ocurrió al instante. Era una locura y peligroso. Carlos decidió realizar un doble salto. Primero, regresar a 2089, al momento del accidente, y hacerlo realidad, pero sin que fuera fatal, y sin privarlos de la oportunidad de tener hijos. Y luego, desde este nuevo punto, saltar de nuevo para consolidar el resultado. Cerebro, prepara el inyector. Dosis máxima de neuroestabilizadores. Me dirijo al epicentro. Doctor Rodríguez.
La probabilidad de daño permanente a su conciencia es del 89%. Puede que no recupere su conciencia. Podría quedarse como un vegetal en el cuerpo de su yo más joven. Lanzamiento. Ladró Carlos. El destello fue tan potente que sintió como si su cráneo se partiera en dos. Aroma a jazmín. Un Seat viejo. 2089. Compraré esta galería yo mismo. Elena rió. Carlos sintió náuseas por el interminable déjà vu. Volvía a estar al volante. Volvió a ver la sombra del dron de carga a la izquierda. La primera vez, había girado el volante demasiado bruscamente. La segunda, había frenado demasiado pronto. Esta vez, actuó de forma diferente. Pisó el freno suavemente, pero no del todo. Dejó que el coche se deslizara, exponiendo el maletero, no el asiento del copiloto. Al impacto, calculó el ángulo para absorber la mayor parte de la energía del impacto mediante la deformación de la carrocería, evitando la parada inercial abrupta que se producía en el pasado. La última vez, les robó su futuro. El impacto fue terrible, el chirrido del metal, el estallido de cristales. El coche giró, los airbags se desplegaron con un estruendo ensordecedor. Carlos recobró la conciencia unos minutos después. La cabeza le daba vueltas, la sangre le corría por la cara, pero oyó lo más importante, el gemido de Elena junto a él. Estaba viva, su mano se movía. Elena, graznó. Carlos, ¿qué pasó? Ella abrió los ojos. Estaban llenos de lágrimas y conmoción, pero había luz en ellos. En ese momento, su conciencia del 2099 comenzó a titubear. El salto estaba llegando a su fin. Vio gente corriendo hacia el coche. El aullido de la sirena de una ambulancia a lo lejos. Sintió dolor en su joven cuerpo. Dolor real, físico, no ruido cuántico. Era una buena señal. Todo estará bien, susurró, perdiendo el conocimiento. Alba llegará pronto. No se despertó en el ático de Orión, ni en los barrios bajos de Carabanchel. Se despertó en una habitación luminosa y acogedora de un hospital privado. Elena estaba sentada junto a su cama. Tenía una pequeña cicatriz en la frente y el brazo escayolado, pero sonreía, parecía feliz. ¿Estás despierto? Dormilón. Le besó la mejilla. Los médicos dicen que salimos bien librados. El coche está destrozado, pero estamos a salvo. Carlos miró a su alrededor. El televisor de la pared mostraba las noticias. Entropy Corporation anuncia un crecimiento récord de sus acciones. Así que seguía trabajando allí. Miró su teléfono en la mesita de noche. Su título era investigador senior. No era director, pero tampoco maestro de drones. ¿Un término medio? Una semana después, volvieron a casa. Era un apartamento espacioso en el barrio de Argüelles. No era un ático, pero tenía vistas al parque. Carlos contuvo la respiración al entrar. Buscó señales. Una pequeña cuna estaba en un rincón de la sala. El corazón de Carlos se paró. Tranquilo. Elena se llevó un dedo a los labios. Se acaba de quedar dormida. Se acercó de puntillas. Alba dormía allí, envuelta en una manta rosa. Una bebé, pequeñita, con un mechón de pelo oscuro y puños diminutos. Respiraba con regularidad, sin tos. Estaba viva. Carlos se arrodilló ante la cuna. Y las lágrimas que había estado guardando durante 10 años, a través de todas las realidades, finalmente brotaron. Lo había logrado. Había encontrado la ecuación. ¿Estás llorando? Elena lo rodeó con el brazo. ¿Tanto miedo tenías por nosotros después del accidente? Todo es cosa del pasado. Carlos, estamos en casa. Sí, susurró. Estamos en casa. Vivió en esta realidad durante 3 meses. Fueron los mejores 3 meses de su vida. Fue a trabajar. Estudió teoría, que ahora le parecía secundaria, y jugó con su hija por las tardes. Destruyó el inyector de Cronos, desmantelándolo y tirando las piezas a varios contenedores de basura por la ciudad. Decidió no volver a tocar el tiempo, pero al 90º día, al volver a casa, encontró a Elena llorando. ¿Qué ha pasado? Corrió hacia ella. ¿Le pasa algo a Alba? Alba está bien. Le entregó una carta. Es del banco y del hospital. Carlos, las facturas de la operación que me hicieron después del accidente para poder dar a luz son enormes. Y tu contrato en Entropy, no te lo renovaron. Salazar dijo que después del accidente te volviste deficiente. Tenemos deudas que no podemos pagar en 10 años. Nos están desahuciando. Carlos miró a Alba, que arrullaba felizmente en su corral, sin darse cuenta de que su mundo se derrumbaba. La matemática de la pérdida había regresado. No le había arrebatado la vida, le había arrebatado la estabilidad. Y Carlos comprendió que, en este mundo, Alba estaba destinada a crecer en la pobreza, lo que tarde o temprano la llevaría a esa tos. Se dio cuenta de que no había un término medio. El tiempo no te permite tener las dos cosas. O tienes éxito y estás solo, o eres amado y eres pobre. Y entonces recordó a sus padres. En esta realidad, estaban vivos y podían ayudar, pero no había hablado con ellos en 5 años por una estúpida discusión que no recordaba. Yo arreglaré esto, le dijo a Elena, aunque un nuevo plan, aún más peligroso, ya se estaba gestando en su cabeza. Encontraré el dinero, encontraré una salida. Fue al sótano donde guardaba los restos del Cronos. Sabía que se estaba adentrando en el abismo, pero Alba no debería tener que sufrir.
El sótano de su casa en Argüelles estaba húmedo y olía a polvo, pero para Carlos se había convertido en su último refugio. Se sentó en el suelo, rodeado de piezas que había jurado no conectar jamás una semana antes. Pero la desesperación es la mejor ingeniera. Al mirar las facturas del Hospital de la Paz, que superaban el presupuesto familiar para los próximos 10 años, Carlos se dio cuenta de que el universo simplemente había cambiado de táctica. No había matado físicamente a Elena y Alba, había decidido estrangularlas con deudas, empujándolas a la periferia, a los mismos barrios bajos de los que él con tanta fiereza las había intentado alejar. Tiene que haber una manera de salvarlas a ambas sin que se conviertan en pobres, murmuró, conectando los contactos de una placa de circuitos carbonizada. En esta realidad, él era un investigador senior, cuya carrera se había visto truncada por el trastorno de estrés postraumático tras un accidente. Salazar, su antiguo compañero y ahora jefe, no perdonaba la debilidad. Carlos se había convertido en un activo peligroso. Para salvar a su familia del desalojo, necesitaba más que solo dinero, necesitaba protección. No te lances a un accidente, decidió Carlos. Salta el día que firme el contrato con Salazar. Es el año 2087. Necesito afianzarme tanto en la corporación que ningún accidente pueda quebrantar mi estatus. Sabía que era peligroso. Al intentar comprar seguridad, se arriesgaba a volver a convertirse en ese monstruo frío del ático. Pero ahora tenía un ancla, el recuerdo de la risa de Alba. Creía que podía mantener el equilibrio. El inyector, reensamblado de los escombros, parecía aterrador. Vibraba en sus manos, emitiendo un silbido ultrasónico tenue y apenas audible. Ya no quedaban neuroestabilizadores. Cada salto posterior le quemaba literalmente las vías de acceso al cerebro. ¿Carlos? ¿Estás ahí? La voz de Elena llegó desde arriba. Alba está llorando, siente que no estás aquí. Ven con nosotros. Ahora mismo, mi amor. Gritó con la voz quebrada. Solo un minuto más. Apretó la aguja contra la vena. No podía arriesgar la 100, su cerebro ya estaba hecho un desastre por los turnos anteriores. Protocolo Cronos 3. Punto de entrada, 10 de enero de 2087. Oficina de la Corporación Entropía. El destello fue carmesí. La conciencia de Carlos se sentía como si la hubieran pasado por una picadora de carne. La realidad de 2099, donde era un fracaso, y la realidad de 2087, donde era un ambicioso recién llegado, chocaron en su cabeza con un chillido ensordecedor. Abrió los ojos. Estaba frente a Salazar. Joven, lleno de energía, con un traje caro. Sobre la mesa yacía un contrato que determinaría su destino durante la siguiente década. ¿Y Carlos? Salazar dio un sorbo a su caro café sintético. ¿Firmas la cláusula de plena lealtad y cesión de derechos sobre todos los desarrollos futuros o nos despedimos? ¿Quieres este lugar? ¿Quieres esta vida? En la versión anterior de esta realidad, Carlos dudó, intentó negociar y, al final, terminó en un segundo plano. En la versión real, lo firmó todo a ciegas y se convirtió en un monstruo. Ahora, el Carlos del futuro conocía una tercera vía. Firmo, Salazar. Pero con una condición, el contrato incluirá un seguro médico obligatorio de la más alta categoría, platino, para toda mi familia, incluyendo a mis futuros hijos, con cobertura total por cualquier lesión sufrida como consecuencia de accidentes de tráfico. Salazar arqueó una ceja. ¿Accidentes de tráfico? Estás paranoico, Rodríguez. Pero si te hace sentir mejor, bien. Tu intelecto vale el seguro. Carlos firmó. Fue un pacto con el diablo, pero en sus términos. Sentó las bases para la protección de aquel día en la carretera 2 años después. El regreso fue insoportable. Carlos vomitó en el sótano, perdió el conocimiento y permaneció tendido sobre el frío cemento durante horas. Cuando recuperó la conciencia, Elena estaba de pie junto a él, lloraba, pero no sostenía un fajo de billetes, sino a Alba. Carlos, Dios mío, me asustaste. Ella no ayudó a incorporarse. ¿Por qué te molestaste en arreglar ese viejo generador? Miró a su alrededor. El sótano estaba limpio. Se oía el sonido del sistema de climatización de última generación desde arriba. Elena, facturas. Del banco. ¿Qué facturas? Ella lo miró sorprendida. Carlos, estás sobrecargado de trabajo. Eres el vicepresidente de desarrollo. Nuestro seguro lo cubrió todo, la cirugía y la recuperación. No debemos nada. Cerró los ojos y exhaló. Había ganado. Alba estaba viva. Elena estaba sana. Eran ricos, pero cuando subió a la sala, vio cambios.
Madrid en 2099 se veía diferente desde la ventana. La ciudad se había vuelto más militarizada. Había más drones de patrullaje con el logo de Entropía en las calles. Su propio apartamento estaba lleno de cámaras y sensores. ¿Por qué hay tantos guardias aquí?, preguntó, acercándose a Alba. La niña jugaba en la alfombra, pero no dibujaba soles amarillos. Estaba armando metódicamente un modelo de dron de combate con un juego de construcción. Cuando Carlos intentó abrazarla, se apartó. Había un brillo frío y evaluador en sus ojos. «Papá, me estás molestando», dijo secamente la niña de 8 años. «Necesito terminar la simulación. Tú mismo dijiste que la eficiencia es lo primero». La expresión de Carlos se volvió fría. Elena se acercó a él, pero no había ternura en sus movimientos. Vestía un traje de negocios y tenía los labios fruncidos. «Carlos, ¿lo has olvidado? Tenemos una reunión en el Ministerio de Seguridad en 1 hora. Estamos promocionando el proyecto Control Total. Es tu idea, ¿recuerdas? Tras aquel accidente casi fatal en la carretera, juraste que harías de esta ciudad el lugar más seguro del mundo, a costa de todas tus libertades». Se miró las manos. Estaban limpias, pero sentía sangre invisible en ellas, intentando garantizar la seguridad de su familia mediante el poder corporativo. Había creado una dictadura. Se había convertido en el arquitecto de un sistema que había convertido Madrid en un campo de concentración electrónico. Y su hija, su dulce Alba, crecía como un engranaje más de esta máquina sin alma. «Elena, Alba, ¿es esto lo que queríamos?», susurró. «Queríamos estar seguros», espetó su mujer. «Y lo estamos. Nadie se atreve a amenazarnos. Alba es la mejor de su clase en la Academia de Entropía. Será tu sucesora». ¿No era esto lo que soñabas cuando escribiste esos protocolos? Carlos miró a Alba. No tosía. Estaba perfectamente sana, bien alimentada y protegida, pero era una extraña. Ya no existía esa chispa, esa calidez que había visto en los barrios bajos. Era el producto perfecto de su miedo. El precio ya estaba pagado por ambas. Elena y Alba estaban vivas, pero habían perdido sus almas, y Madrid había perdido su futuro. Carlos comprendió que cada mejora que hacía afeaba cada vez más el mundo que lo rodeaba. La paradoja era que, al salvar a sus seres queridos del dolor, los privaba de su humanidad. «Convertí Madrid en un cementerio de vivos», dijo Carlos, acercándose a la terminal, «y yo mismo les di los pases a todos». Comprendió que Alba estaba viva, pero ya no amaba en quien se había convertido, y ella no lo amaba. Lo respetaba como un superior en la jerarquía, pero no como un padre. Esa noche, después de que Elena y Alba se marcharan a la recepción oficial, Carlos bajó de nuevo al sótano. Se tambaleaba, tenía la vista borrosa, sabía que el cuarto salto podría ser el último. Su cerebro simplemente se apagaría, pero no podía dejar a Alba así. «Encontraré un mundo donde puedan ser simplemente personas», susurró, cargando el inyector. «Aunque eso signifique destruir todo lo que he construido». Puso la mira en una nueva fecha, un punto en el que su padre, Luis, aún estuviera vivo. Luis siempre decía que la honestidad era más valiosa que el oro. Carlos decidió que necesitaba el consejo del hombre que había borrado de su vida por el bien de su carrera. El sótano de la lujosa casa en el centro de Madrid ya no parecía un refugio, sino una cripta. Carlos sentía la realidad vibrar a su alrededor, como una cuerda tensada hasta el límite. En esta versión de la vida, había logrado lo imposible. Alba estaba viva, sana y protegida por todos los recursos de la corporación, pero el precio de esta seguridad era insoportable. Su hija se había convertido en una criatura fría y mecánica, producto del sistema de control total que él mismo había construido. «Quise salvarle la vida, pero terminé matando su alma», graznó Carlos, mirándose las palmas de las manos. La sangre le latía con fuerza en la cabeza. Recordó a su padre, Luis Rodríguez. Había sido un sencillo profesor de historia en un colegio público, un hombre que creía en el valor de cada individuo y despreciaba el poder corporativo. En la realidad real de Carlos, su padre había muerto en la pobreza, olvidado por su hijo, quien había cambiado los lazos familiares por un puesto en la junta directiva. «Padre, siempre supiste dónde estaba el límite», susurró Carlos. Se dio cuenta de que su propia degradación moral había comenzado mucho antes del accidente. Comenzó el día que decidió que el éxito justificaba cualquier medio. Necesitaba regresar con el hombre que era su conciencia. Si Luis seguía vivo y conservaba su influencia sobre Carlos, tal vez el futuro arquitecto no se volvería tan despiadado. El inyector en su mano estaba al rojo vivo. Cada uso de Cronos le quemaba la sinapsis. Carlos lo sabía, este podría ser su último respiro de cordura. Protocolo Cronos 4. Punto de entrada, 15 de marzo de 2082. Madrid. El antiguo barrio de Lavapiés. El destello no era azul ni carmesí, era gris, como el polvo de antiguas bibliotecas. Carlos abrió los ojos. Estaba sentado en la estrecha cocina. El olvidado aroma a café fuerte y pan tostado flotaba en el aire. Frente a él estaba Luis, canoso, con amables arrugas alrededor de los ojos, con un libro perpetuo en las manos. «Carlos, otra vez no me estás escuchando», dijo su padre en voz baja. «Estás tan absorto en tu contrato con Entropía que no te das cuenta de cómo están comprando tu cerebro junto con tu libertad. Quédate en la universidad.
La investigación se trata de encontrar la verdad, no de lucro. Carlos miró a su padre con lágrimas en los ojos. Recordó ese día, la última vez. Le gritó a Luis. Lo llamó viejo idealista. Y se fue dando un portazo para no volver jamás. Tienes razón, papá, respondió Carlos en voz baja. No firmaré ese contrato. Al menos no en sus términos. Tomaremos otro camino. En ese momento, en 2082, Carlos tomó una decisión por su familia. Se mantuvo cerca de su padre, lo ayudó en la escuela, se dedicó a la ciencia pura y no aspiró a las alturas del poder corporativo. El salto hacia atrás fue suave, casi indoloro. Carlos abrió los ojos, esperando ver un apartamento luminoso y oír la risa de una Alba sana. Pero la realidad lo recibió con el olor a comida barata y el sonido de los disturbios callejeros. Estaba en un pequeño apartamento en Lavapiés. Por la ventana, en lugar de las brillantes torres de Madrid, se veían barricadas y humo. En 2099, sin su contribución a los sistemas de seguridad, Madrid se había convertido en una zona de conflicto perpetuo entre corporaciones y rebeldes. Papá, te llama el abuelo, resonó la voz de Alba. Carlos corrió a la habitación contigua. Alba estaba allí, tenía 8 años, estaba viva, con un vestido andrajoso, pero sus ojos brillaban con esa misma luz. Dibujaba soles amarillos en trozos de periódico, pero en un rincón, en una cama vieja, yacía Luis. Estaba muy débil. Carlos, graznó su padre. Qué bien que estés aquí, Alba. Necesita medicinas otra vez. Las farmacias Entropía no tienen para gente como nosotros. Necesitamos pensar en algo. Carlos miró a Alba. Estaba tosiendo. Esa tos de los niveles inferiores otra vez. Había salvado su alma. Había preservado el amor de su padre. Pero en este mundo, donde no se había convertido en rey, no tenía poder para protegerlos del caos que había sumido a España. Sin sus algoritmos de control, la ciudad se hundía en la delincuencia y la pobreza. ¿Dónde está Elena?, preguntó Carlos, sintiendo un nudo en la garganta. Está de turno en el hospital para pobres, respondió Luis, intentando conseguir al menos algunos antibióticos para su nieta. Carlos, ¿por qué nos miras así? Es como si vieras fantasmas. Carlos se acercó a la ventana. Vio una furgoneta blindada de Entropía pasar por la calle. Aquellos a quienes una vez había servido ahora eran sus enemigos. Conservó su humanidad, pero perdió el poder de salvar. Se miró las manos. No llevaba ningún reloj caro, solo callos. En esta realidad, solo era un pobre profesor de física, miembro de la resistencia clandestina. Las matemáticas de la pérdida han regresado, susurró. Salvé a mi padre, pero condené a mi hija a una muerte lenta en un mundo sin medicina. Luis murió esa misma noche, de viejo y sin cuidados básicos. Antes de morir, le apretó la mano a Carlos. Tomaste la decisión correcta, hijo. Somos libres. Eso es lo que más importa. Carlos miró a Alba, que lloraba sobre el cuerpo de su abuelo. Se sintió un traidor. ¿De qué sirve la libertad si huele a tumba? ¿De qué sirve ser honesto si no se puede comprar un inhalador? ¿Un Thor para su hijo? Se dio cuenta de que su interferencia en el destino de su padre había provocado una catástrofe nacional. Su abandono personal de su carrera había privado al mundo de las tecnologías que podrían haber evitado el caos. Resultó que incluso su maldad, en forma de control total, era parte necesaria del equilibrio, impidiendo que la ciudad se autodestruyera. Carlos bajó de nuevo al sótano de la vieja casa. Allí, entre las ruinas de los muebles y libros de su padre, yacía el Cronos, sucio, rayado, pero aún funcional. No puedo encontrar el equilibrio. Carlos contuvo las lágrimas. Cada vez que intento ser bueno, el mundo empeora. Cada vez que me hago fuerte, me convierto en un monstruo. Se dio cuenta de la terrible verdad. Él era ese virus. Su existencia en cualquiera de estas realidades crea un defecto crítico. Intentar salvar a sus seres queridos solo los atormenta, obligándolos a experimentar 1000 versiones del dolor. Tengo que irme, susurró, llevándose el inyector al cuello, pero no antes de intentar arreglarlo todo de un salto final. Su mirada se posó en Alba. Estaba sentada junto a la ventana, contemplando el humo de Madrid. En esta realidad, era un ángel en el infierno. En el pasado, un demonio en el cielo. Te encontraré un mundo donde no haya ni infierno ni cielo, le prometió. Un mundo donde puedas vivir sin más, sin mí. Su mente empezó a desvanecerse. La desintegración cuántica de su personalidad ya había comenzado. Estaba alucinando, oyendo las voces de todas las versiones de Elena a la vez. Sus colegas de Entropía en esta realidad ya habían localizado su ubicación y estaban derribando la puerta del sótano. Carlos Rodríguez, sal con las manos en alto. Te acusan de robar datos cuánticos. Gritaron desde fuera. No tienes tiempo. Rió Carlos entre dientes, apretando el gatillo. Yo tampoco. Saltó al azar, apuntando a la parte más oscura e inexplorada de su pasado. El impacto contra el asfalto fue tan fuerte que Carlos sintió como si sus huesos se hubieran convertido en cristal. El destello de la transición cuántica no se desvaneció, latió rítmicamente en sus ojos, coloreando el mundo con la estática de un televisor viejo. Yacía en la acera de la Gran Vía. Madrid se desmoronaba literalmente a su alrededor.
No era un desvanecimiento del tiempo, era la desintegración de su propia percepción. Los edificios se elevaban hacia el cielo como agujas brillantes de 2099, para luego transformarse repentinamente en ruinas carbonizadas de la realidad rebelde, y luego regresar a los familiares colosos de piedra de principios de siglo. Doctor Rodríguez. La voz de Lora en su cabeza ahora sonaba como el roce del metal contra el cristal. Degeneración. Crítica. De la red neuronal. Estás perdiendo coherencia. Carlos intentó ponerse de pie, pero su mano atravesó la pared del edificio, como a través de la niebla. Ya no formaba parte de esa realidad. Se convirtió en un fantasma cuántico, un error en el código del universo. Su cuerpo comenzó a brillar, un segundo llevaba el traje caro del director de entropía, al siguiente los harapos de un pobre, al tercero la toga de un profesor universitario. Tengo que encontrarlos, graznó, escupiendo sangre que se evaporó al instante antes de tocar el suelo. La matemática de la pérdida había alcanzado un nuevo nivel. Al intentar salvar a Alba y Elena, Carlos había quemado el espacio que las rodeaba. Sus interminables saltos comenzaron a torcer las líneas temporales en un nudo apretado, creando zonas de anomalías por toda la ciudad. La gente a su alrededor se congelaba en poses extrañas. Sus rostros se derretían, convirtiéndose en máscaras de otras versiones de sí mismos. Caminó hacia el lugar donde había estado su casa en todas las realidades. El Madrid de 2099 ahora parecía la pesadilla de un paciente con fiebre. Drones caían del cielo, chocando con aves que no deberían haber estado allí. Los hologramas de las vallas publicitarias gritaban eslóganes en idiomas que aún no se habían inventado. Carlos. Una voz familiar lo hizo girarse. Elena estaba en la esquina, pero no era solo Elena, parpadeaba, igual que él, a veces joven y risueña, a veces atormentada por la pobreza, a veces fría y poderosa en sus diamantes. Lo miró con horror, extendiendo la mano, que a veces desaparecía, a veces reaparecía. Carlos, ¿qué has hecho? Sus voces se fundieron en un coro aterrador. El mundo se está desmoronando. Alba tiene miedo. ¿Dónde está? Gritó, intentando agarrarla por los hombros, pero sus dedos la atravesaron, sintiendo solo el frío gélido del vacío. Está donde la dejaste, en cada una de las habitaciones, que ya no existen. En ese momento, el cielo sobre Madrid se partió. Un enorme vórtice negro comenzó a absorber luz y sonido. Era el fin. La entropía que Carlos había estudiado durante tanto tiempo lo había alcanzado personalmente. Sus saltos habían creado una masa excesiva de eventos, y el universo comenzó a colapsar, destruyendo la paradoja. Carlos se dio cuenta, su búsqueda de un mundo mejor había llevado a la destrucción de todos los mundos. Era como un cirujano que, al intentar extirpar un tumor diminuto, cortaba al paciente en pedazos. Alba y Elena estaban ahora atrapadas en este espacio que se derrumbaba, experimentando miles de muertes simultáneamente. Tengo que detener esto, dijo Carlos, mirando el inyector de Cronos. El dispositivo estaba fundido. Su interior brillaba con una luz púrpura insalubre. Lola, ¿hay alguna manera de retroceder? ¿De reiniciar por completo? Negativo. La voz de la IA se apagó. Has borrado el punto de partida, el equilibrio. Es imposible. La única salida es extraer la causa raíz. La causa raíz era el mismo, no sus acciones, ni el accidente, ni su elección profesional, su voluntad, su deseo de reescribir el destino. Carlos vio a Alba. Estaba sentada en medio de la Gran Vía, en una diminuta isla de realidad estable. Lloraba, con las manos sobre los oídos. A su lado yacían sus dibujos, miles de soles amarillos, ahora arremolinándose en el aire, absorbidos por el vórtice negro del cielo. Perdóname, pequeña, susurró. En ese momento, figuras con armadura pesada se materializaron tras él. Eran liquidadores de la corporación Entropía, los únicos seres cuyos trajes les permitían mantener la estabilidad en la zona de descomposición. No eran personas de ninguna realidad específica, eran el sistema inmunológico del tiempo. Carlos Rodríguez, dijo el líder del escuadrón a través de un sintetizador de voz. Ha sido declarado peligro cuántico de clase 1. Tu existencia queda anulada. Alzaron el arma, que no disparaba balas. Borraba la probabilidad de la existencia de un objeto. Carlos los miró, luego a la reluciente Elena y a la llorosa Alba. Comprendió que los liquidadores tenían razón. Era un cáncer en el cuerpo del tiempo. No pueden borrarme, rió Carlos, sintiendo que su conciencia recuperaba la claridad por última vez. Lo haré yo mismo, pero me llevaré este caos conmigo. Comprendió que la única manera de salvarlos no era encontrar el mundo correcto, sino devolverlos al único y verdadero mundo donde todo comenzó. Al mundo donde el accidente era inevitable, pero donde no jugaría a ser Dios. Presionó el inyector contra su arteria carótida. No fijó la fecha. Ingresó la fórmula del autosacrificio, una fórmula matemática, el equivalente a renunciar a todas sus decisiones. Decidió canalizar toda la energía restante de Cronos no en viajes, sino en estabilizar la realidad alrededor de Elena y Alba, a costa de su propia vida. Adiós, susurró. Flash. Esta vez, no hubo dolor, solo la sensación de una caída interminable en el silencio. Madrid en 2099 desapareció. Luces de neón, drones,
corporaciones, pobreza y poder, todo arrasado por una ola de paz absoluta. Carlos Rodríguez dejó de existir en todas las líneas temporales simultáneamente, se convirtió en tierra arrasada, donde podía crecer nueva vida, una en la que ya no tenía derecho a interferir. Carlos no murió, la realidad no lo dejaría ir tan fácilmente. En lugar de la nada absoluta, se encontró tendido sobre tierra seca y agrietada. Sobre él no había el cielo neón de Madrid ni un vórtice negro de entropía. Sobre él se extendía el infinito y penetrante cielo azul de Extremadura, abrazado por el implacable sol del sur de España. Estaba en las afueras de Cáceres, en la finca ancestral de sus antepasados, donde ningún funcionario corporativo había puesto los pies en medio siglo. Era un lugar olvidado por el tiempo y el progreso. Vivo, graznó Carlos, intentando levantarse. Su cuerpo ya no brillaba, pero se sentía como si lo hubieran reconstruido con fragmentos de vidrio roto. Tenía el brazo izquierdo paralizado y la visión de un ojo se había vuelto borrosa. El salto del autosacrificio no lo había borrado, pero lo había arrojado al mismísimo borde del universo, a una realidad que parecía vacía y sin vida. Caminó hacia la vieja casa de piedra. Allí, entre los olivos que aún recordaban a su bisabuelo, Carlos había encontrado su último refugio. Dentro, la casa estaba en silencio, roto solo por el canto de las cigarras. Fotografías amarillentas colgaban de las paredes, el mismo de niño, en brazos de Luis, él y Elena el día de su boda, reales, intactas por la locura cuántica. Un viejo banco de trabajo se alzaba en un rincón de la sala. Carlos sabía que tenía poco tiempo. La desintegración cuántica se había ralentizado, pero no se había detenido. Era como una radio que pierde frecuencia gradualmente. Pronto, simplemente desaparecería de este mundo. Necesito construir el modelo final, murmuró, trabajando con una mano. No tenía los laboratorios de entropía ni chips de alta tecnología, pero tenía algo más, una comprensión completa de la estructura del tiempo, libre de ambición y miedo. En Cáceres, en este contraste entre la pesadilla tecnológica que había dejado atrás y la España agonizante y silenciosa, finalmente vio la verdad. El problema con Cronos era que intentaba imponer su voluntad al océano, pero el océano no se puede reconstruir, solo se puede aprender a nadar en él. Lola, ¿estás ahí?, llamó, sabiendo que la IA hacía tiempo que había muerto. Circuito de respaldo, activo, respondió de repente una voz débil desde su neurochip dañado. No era Lola, ni el todopoderoso algoritmo, sino simplemente un eco, un diminuto fragmento de código alojado en su cerebro. Doctor Rodríguez, en esta realidad, Elena y Alba están vivas. Carlos se quedó paralizado. Su corazón empezó a latir de forma irregular. ¿Dónde están? Madrid. Distrito de Argüelles. Realidad N. Grados 1. Línea temporal normal. Elena trabaja de profesora. Alba va al colegio. Ellas no saben que existes. Carlos cerró los ojos. Esta era la misma línea temporal donde debería haber muerto en el accidente de hacía 10 años. Su autosacrificio había funcionado, los había empujado a la única realidad estable, donde simplemente eran personas. Pero él mismo no estaba en esa línea temporal. Era un hombre muerto, una sombra en una fotografía. Así que estoy aquí, porque soy una paradoja, se dio cuenta. Existo en Cáceres, en este bolsillo temporal, porque el universo no sabe dónde ponerme. Soy la basura que quedó del barrido de realidad. Miró sus notas. Podría intentar volver a ellas. Podría ir con Elena, llamar a la puerta y decir, soy yo. Pero sabía lo que sucedería. Su presencia volvería a arremolinarse en el vórtice de la entropía. Volvería a convertirse en un imán para la desgracia. Su amor era veneno para su estabilidad. Durante un mes, Carlos había estado construyendo su último dispositivo. Usó viejos cables de cobre, transistores de tubo de vacío encontrados en el granero y el único procesador cuántico superviviente de su inyector. Esto no era Cronos, era Campes, un dispositivo que no cambia el pasado, pero permite ver todos los hilos del destino simultáneamente. Al anochecer, salió a la terraza. El sol poniente teñía de dorado las colinas extremeñas. Madrid estaba allá lejos. Más allá del horizonte, un caldero hirviente de neón y plástico. Allí también, el aroma a tierra y tomillo impregnaba el aire. Carlos activó el dispositivo. Un mapa de probabilidades se desplegó ante sus ojos. Vio miles de caminos. En uno, Alba se convertiría en una gran científica. En otro, cultivaría viñas en Cáceres. En un tercero, simplemente sería feliz en la oscuridad. Y en todos estos caminos, sus ojos brillaban. Está viva, susurró, y se ha liberado de mí. Pero de repente vio algo extraño. En la periferia de todas las realidades, una nueva sombra comenzaba a formarse. La corporación Entropía. En la realidad principal, no se había olvidado del proyecto Cronos. Habían encontrado rastros de él. Los científicos de Salazar habían comenzado sus propios experimentos, sin saber que estaban llevando al mundo al mismo colapso que Carlos acababa de evitar. No se detendrán, dijo Carlos apretando los puños. Cometerán los mismos errores. Y esta vez, no estaré allí para sacrificarme. Se dio cuenta de que su exilio a Cáceres no era el final. Era solo un respiro. Necesitaba regresar a Madrid. No para salvar a su familia,
Ya estaban a salvo. Necesitaba regresar para destruir la posibilidad misma de la existencia de Cronos para siempre. Tenía que destruir los cimientos sobre los que se asentaba en Tropium, aunque eso significara borrar el último recuerdo de sí mismo de las mentes de Elena y Alba. Lola, prepara el impulso final, dijo, mirando el dispositivo parpadeante. Volvemos a la ciudad, al 2099, al mismo día en que comencé. Doctor, esto borrará por completo tu personalidad. Te convertirás en nada. Ya no soy nada, Lola. Solo soy un arquitecto que decidió demoler su edificio. Carlos Rodríguez levantó el inyector. Cáceres, con sus olivares y su olor a hogar, empezó a derretirse. Por delante solo quedaba el frío acero de Madrid y la batalla final por el derecho de la humanidad a vivir en un mundo impredecible, pero real. El regreso de Cáceres a Madrid en 2099 no se sintió como un salto, sino como una caída a través de cristales rotos. Carlos se materializó en un túnel de mantenimiento bajo la torre de la entropía. Su cuerpo ya no era sólido, podía ver sus huesos a través de una piel translúcida, y en lugar de pulso, solo sentía el zumbido constante de un campo cuántico. Era un anacronismo viviente, un error que la realidad intentaba corregir, moliéndolo lentamente hasta convertirlo en polvo. Lola, susurró, su voz resonando en el hueco vacío del ascensor. Acceso al nodo central. Conexión. Inestable. Resonó una voz moribunda en su cabeza. Doctor Rodríguez. El edificio está en modo de alta seguridad. Salazar. Ha terminado su trabajo. El proyecto Cronos se ha vuelto autónomo. Están comenzando el primer cambio global en 40 minutos. Carlos se apoyó en la fría pared de aleación de titanio. Salazar no quería simplemente saltar al pasado. Quería que Madrid se convirtiera en estática. Congelar la ciudad en un momento perfecto de consumo y control, donde nadie envejece, protesta ni muere sin permiso corporativo. Un estancamiento eterno y dorado. Matarán el tiempo, pensó Carlos. Convertirán la vida en una imagen congelada. Subió las escaleras, ignorando los ascensores y los escáneres. Su naturaleza fantasmal le ofrecía una ventaja: los sensores de movimiento no lo reconocían como persona, percibiéndolo como ruido estadístico o interferencia en la red. En el piso 50, se detuvo junto a la ventana. La ciudad bullía abajo. Miles de personas se apresuraban a sus quehaceres, sin saber que sus destinos pronto se entrelazarían en un solo nudo infinito. En algún lugar, en uno de los miles de apartamentos de Argüelles, Elena calificaba cuadernos y Alba dibujaba sus soles. Se habían liberado de él, pero no de Salazar. Carlos llegó a la sala de control principal. En el centro de la sala se alzaba el corazón de la entropía, un gigantesco reactor toroidal, en cuyo interior nacían partículas capaces de desgarrar el tejido del espacio. Decenas de ingenieros estaban sentados ante sus consolas, pero Salazar permanecía de pie tras la terminal principal. Parecía triunfante. Llegas tarde, Carlos, dijo Salazar sin darse la vuelta. Su voz, amplificada por la acústica de la sala, resonó como un trueno. Sabía que volverías. Eres como una polilla atraída por la llama de tu propio genio. Carlos emergió de entre las sombras. Su figura resplandeciente hizo gritar de miedo a los ingenieros. Detente, Salazar. No entiendes lo que haces. No estás mejorando el mundo. Lo estás convirtiendo en una fosa común. Salazar rió, volviéndose hacia él. No había locura en sus ojos, solo un fanatismo frío y calculador. Le daremos a la gente lo que siempre ha pedido: estabilidad. No más accidentes, no más enfermedades, no más pérdidas. Elegiremos la mejor versión de la historia y la haremos eterna. ¿No es eso lo que querías para tu Alba? Quería que viviera, dijo Carlos, y su cuerpo se volvió transparente por un instante, revelando los esqueletos de los servidores tras él. Pero la vida es movimiento, son errores, es el derecho al duelo y el derecho a morir. Si les quitas eso, los convertirás en muñecos. Míralo, señaló Salazar a Carlos, el gran Carlos Rodríguez, que destruyó su identidad en aras de ideales ilusorios. Tú mismo eres la prueba de que el tiempo debe ser subyugado. Estás roto, y yo soy el arquitecto de un nuevo orden. Salazar pulsó una combinación de teclas en la terminal. El reactor rugió y el espacio de la habitación comenzó a distorsionarse. En 5 minutos, realizaremos el primer retroceso global. Regresaremos Madrid a 2089, al día en que el progreso estaba en su apogeo, pero antes de que todo se derrumbara, y nos quedaremos allí, para siempre. Carlos sintió que el nudo del destino se cerraba en su garganta. Si Salazar saltaba, todo lo que Carlos había hecho en Cáceres sería en vano. Elena y Alba se encontrarían de nuevo en el epicentro del caos, pero esta vez como eternas prisioneras de un guión corporativo. Se dio cuenta de que el único punto de contacto entre todas las realidades, todas sus victorias y derrotas, no era el accidente, era el principio mismo de la existencia de Cronos. Lola, susurró Carlos, cerrando los ojos. Necesito toda la energía de mi cuerpo cuántico. No destruiremos el reactor. Nos convertiremos en un virus dentro de él. Este es el fin, Carlos. La voz de la IA era apenas audible,
Si entras en el flujo ahora, tu información se distribuirá por toda la historia de Madrid. Dejarás de existir incluso como recuerdo. Elena y Alba nunca recordarán que tuvieron marido y padre, ni siquiera en esas fotografías de Cáceres. Desaparecerás. Lo sé, sonrió Carlos con amargura. Este es el intercambio perfecto. Mi inexistencia por su vida real e impredecible. Se precipitó hacia el rector. Los guardias abrieron fuego, pero las descargas de energía lo atravesaron sin hacerle daño. Ya era más idea que materia. Salazar gritó, intentando bloquear el acceso, pero Carlos ya había puesto sus manos fantasmales sobre el núcleo cuántico. La paradoja de Madrid. Salazar, es que no puedes controlar el tiempo, dijo Carlos, con su voz resonando simultáneamente en todos los tiempos y espacios. Puedes, simplemente sé parte de ello. Tiró de un hilo invisible. No cambió el pasado. Hizo algo más radical, introdujo una variable infinita, el caos humano, en el sistema Cronos. Borró todos los puntos de fijación. Convirtió la máquina del tiempo en una máquina del olvido. El destello fue tan potente que el cielo sobre Madrid en 2099 se volvió blanco momentáneamente, como una hoja en blanco. Todas las líneas temporales, todos los áticos, reales, y los apartamentos de Barrio Bajo. Todas las versiones de Elena y Alba se derrumbaron en un solo punto. En el centro de esta explosión, Carlos Rodríguez sintió que su conciencia se rompía en 1000 pedazos. Vio a Elena riendo en el Parque del Retiro. Vio a Alba caminando hacia primero de primaria. Vio a su padre leyendo un libro a la sombra de un olivo. Y en ninguno de esos momentos estuvo presente Carlos. El nudo se deshizo. El tiempo volvió a ser un río, turbulento, sucio, peligroso, pero vivo. Carlos cayó en la oscuridad, sintiendo como las últimas gotas de su ser se disolvían en el océano de la eternidad. Había vencido. Se había convertido en nada para que ellos pudieran convertirse en todo. Madrid despertó con un ruido extraño, como el suspiro de millones de personas. Un resplandor pálido y apenas perceptible brilló sobre la ciudad por un instante, que muchos confundieron con el reflejo de una tormenta lejana o un fallo en los filtros atmosféricos. Pero un segundo después, todo quedó en silencio. Los letreros de neón de la Gran Vía seguían parpadeando. Los drones mensajeros zumbaban como de costumbre sobre los tejados. Y la eterna lluvia del 2099 limpiaba el polvo de las autopistas magnéticas. El caos reinaba en la Torre de la Entropía. Salazar permanecía de pie en medio del vestíbulo central, contemplando el pedestal vacío donde el corazón cuántico había latido hacía un momento. El reactor no había explotado, simplemente se había desvanecido, dejando solo un círculo perfectamente liso en el suelo, cubierto por una capa de escarcha. Todos los planos, todos los archivos del proyecto Cronos, todos los datos sobre cambios cuánticos habían sido borrados de los servidores con tanta limpieza como si nunca hubieran existido. ¿Dónde está?, susurró Salazar con voz temblorosa. ¿Dónde está Rodríguez? ¿Y dónde está el coche? Pero nadie respondió. Incluso la IA de cerebro guardó silencio, tras haber vuelto a la configuración predeterminada de control del edificio. El nombre, Carlos Rodríguez, ya no generaba respuesta en las bases de datos. Se había convertido en un vacío, un cero matemático que se sustraía de la ecuación de la realidad para salvar el resultado. Mientras tanto, en un acogedor apartamento del barrio de Argüelles, Elena Rodríguez ponía la mesa. Era un apartamento normal, no especialmente lujoso, pero lleno de luz y vida. En la pared colgaban fotografías de sus padres, sus diplomas y fotos de viajes. En una de las fotografías, Elena estaba junto a un estanque en el Parque del Retiro, joven, riendo, con un ligero vestido de verano. Había un espacio en blanco junto a ella, como si alguien hubiera sido cuidadosamente recortado del marco, pero Elena no se percató de este defecto. Alba, el desayuno está listo, gritó. Una chica de 18 años salió corriendo de la habitación. Tenía el pelo rizado de su madre y una mirada sorprendentemente seria y profunda. Tenía una mancha de pintura amarilla en la mejilla. Acababa de terminar su tesis en la Academia de Arte. Ya voy, mamá. Alba se sentó a la mesa y agarró la tostada con avidez. ¿Te imaginas? Anoche tuve un sueño rarísimo. Era como si estuviera en lo alto de una torre enorme, con miles de soles pequeños volando a mi alrededor. Y alguien muy amable me dijo que simplemente dibujara. Elena sonrió, apartando un rizo suelto del pelo de su hija. Es solo la emoción de la exposición, querida. Siempre has sido especial. Incluso de pequeña. Solo dibujabas el sol, aunque siempre llovía en Madrid. Alba asintió, pero su mirada se detuvo brevemente en la silla vacía de la cabecera de la mesa. Mamá, ¿por qué siempre tenemos esta silla de más? Hemos vivido juntos desde que tengo memoria. Elena pensó un momento. Una sombra se cernió sobre su mente, el aroma a jazmín, el sonido de una risa, la sensación de una mano cálida en su hombro. Pero la sombra se desvaneció tan rápido como había aparecido, dejando solo una leve sensación de tristeza, cuya causa no podía explicar. No lo sé, cariño, respondió en voz baja. Probablemente sea la costumbre, o estamos esperando a alguien. Siéntate rápido, o llegarás tarde. Afuera de la ventana, Madrid en 2099 vivía su impredecible vida. En esta realidad, no había control total ni reversión global. La ciudad estaba llena de problemas,
desigualdad y ruido, pero albergaba lo más importante, un futuro aún por escribir. El accidente en Castellana de hacía 10 años sí había ocurrido, pero el dron había pasado volando, rozando apenas la valla. La vida seguía como siempre, sin la interferencia de fantasmas cuánticos. Carlos Rodríguez estaba en la esquina de la calle Argüelles. Era incorpóreo. Era solo un tenue eco en la estructura del espacio, el último destello de una conciencia que se desvanecía. Vio a Elena y Alba salir del edificio. Reían, comentando sus planes para el día. Alba le ajustó el pañuelo al cuello a su madre, y este simple gesto de amor fue más preciado para Carlos que todos los descubrimientos de la humanidad. Se acercó a ellas, casi tocándolas. Su mano fantasmal se extendió para tocar el cabello de su hija, pero sus dedos se desvanecieron en el aire, sin encontrar resistencia. «Estoy aquí», susurró, con una voz más suave que el susurro de la lluvia. «Siempre estaré aquí, en cada respiración, en cada gota de lluvia, en cada sol amarillo que dibujes». Alba se detuvo de repente y se giró, miró fijamente a Carlos. Por un instante, abrió mucho los ojos, como si viera algo hermoso e infinitamente lejano. «¿Qué pasa?», preguntó Elena. «Nada», sonrió Alba. «Solo pensé que alguien me deseaba suerte». «¿Nos vamos?». «Vamos». Desaparecieron entre la multitud de transeúntes. Carlos los vio irse, sintiendo como los últimos hilos que lo sujetaban a este mundo se rompían uno a uno. No sentía dolor ni miedo. La paradoja de Madrid se había resuelto. Había renunciado a su historia para que ellos pudieran escribir la suya. Lo último que Carlos vio antes de disolverse en la eternidad fue el verdadero sol. Atravesó las densas nubes de Madrid por un instante, iluminando la ciudad con una luz dorada, tal como Alba la había pintado. Carlos Rodríguez cerró los ojos. Ya no estaba allí, pero en el mundo que había dejado atrás. Sobre la encimera de la cocina, aún quedaba una silla extra en Argüelles. Y en el Museo Prado Bernabéu colgaba un cuadro de un joven artista llamado Arquitecto de la Luz, que representaba a un hombre sosteniendo un diminuto sol viviente en la palma de la mano en medio de una jungla de neón. El mundo estaba a salvo. El tiempo seguía su curso, y en este río interminable de acontecimientos, ya no había lugar para las paradojas, solo para la vida, en toda su imperfecta y hermosa plenitud.